Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos con una figura, bueno, fascinante y la verdad que compleja. Ludwig Wittgenstein, un filósofo del siglo XX que, vamos, revolucionó cómo pensamos sobre el lenguaje. Y lo más curioso es que cambió él mismo de idea, radicalmente, a mitad de su vida filosófica. Tenemos fuentes que exploran sus dos grandes etapas, ya sabéis, marcadas por dos libros clave, el Tractatus Lógico-Filosóficos y luego las investigaciones filosóficas. Nuestra misión hoy, pues, desentrañar las ideas principales de cada fase, ver cómo evolucionó y por qué sigue siendo relevante hoy en día. Vale, vamos a ello. Empecemos por el principio, por el primer Wittgenstein, el del Tractatus. Suena potente, ¿eh? La idea central era que el lenguaje funciona como un espejo de la realidad. Decía algo así como el mundo es todo lo que acontece, o sea, la totalidad de los hechos, no tanto las cosas sueltas. Y las frases con sentido, pues serían como figuras lógicas, ¿no? Mapas de esos hechos. Y esto le lleva a esa frase tan famosa: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Esto suena, no sé, un poco drástico o incluso místico. ¿Qué quería decir exactamente con eso? ¿Que no habláramos de ciertas cosas? Pues es una buena pregunta porque, a ver, no era tanto una censura, ¿sabes? Era más bien delimitar. Para este primer Wittgenstein, el lenguaje consentido era el que podía describir hechos del mundo, como hace la ciencia, por ejemplo. Pero claro, ¿qué pasa con la ética o la estética? Según él, estas cosas no describen hechos del mundo, así que no se pueden decir con sentido lógico. Pero ojo, sí se pueden mostrar. Se muestran en la vida, en la acción, en el arte. Y para él, la filosofía no era una teoría más, sino una actividad. Una actividad para clarificar el pensamiento, para disolver los líos que hacemos con el lenguaje. De hecho, describió el Tractatus, su gran obra de esa época, como una escalera. Ah, la famosa escalera. Exacto. Una escalera que usas para subir y, una vez has llegado arriba y has entendido, la tienes que tirar. No es un destino, es una herramienta para llegar a ver las cosas de otra manera. Qué imagen tan potente la de la escalera que se tira, una herramienta temporal. Vale, pero entonces, Pues te llega el giro, un giro radical. El segundo Wittgenstein, el de las investigaciones, abandona esa idea del lenguaje como un espejo perfecto. ¿Cuál es la nueva idea central? pues la nueva clave es, bueno, parece sencilla, pero es revolucionaria. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Su uso. Sí, su uso. Ya no importa tanto si la palabra señala perfectamente una cosa en el mundo, sino cómo la usamos en la práctica, en distintos contextos, en lo que él llamó juegos de lenguaje. Juegos de lenguaje. O sea, como si las palabras fueran, no sé, herramientas, ¿no? Piezas que usamos de formas diferentes según la situación, según el juego. Exacto, justo eso. Piensa en la palabra agua. La podemos usar de 1000 maneras. Puede ser una orden, agua. Agua. Una pregunta, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Una descripción científica, H2O, o incluso formar parte de un ritual. El significado cambia totalmente según el juego que estemos jugando en ese momento. Entiendo. Y estos juegos, dices, no flotan en el aire. Están ligados a nuestras formas de vida. ¿Qué es eso exactamente? Pues nuestras formas de vida son, digamos, el trasfondo. Son las prácticas sociales, las costumbres, las rutinas culturales compartidas dentro de las cuales esos juegos de lenguaje tienen sentido. Ah, vale. Consolar a alguien, construir una casa, contar un chiste, hacer ciencia. Todo eso son actividades, formas de vida, que dan contexto y significado a cómo usamos las palabras. Y esto le llevó a una crítica muy famosa, la idea de un lenguaje privado. El lenguaje privado. ¿Te refieres a un lenguaje que solo pudiera entender una persona? Para hablar de sus sensaciones internas, por ejemplo. Justo. Wittgenstein argumentó que eso es imposible. Y aquí es donde usa otra metáfora genial. ¿El escarabajo en la caja? Esa misma. Imagina que cada persona tiene una caja, y solo ella puede mirar dentro. Y todos llaman escarabajo a lo que sea que tengan en su caja. Nadie puede ver la caja del otro. A lo mejor uno tiene un escarabajo de verdad, otro tiene una piedra, y otro no tiene nada. Vale. Pero la palabra escarabajo funciona en la conversación pública, porque lo que importa es el uso compartido de la palabra en ese juego, no la supuesta cosa privada interna a la que se refiere.
esa cosa interna es irrelevante para el significado público. Qué bueno. Es una imagen muy gráfica para mostrar que el significado es, bueno, es social, es público. No depende de mi sensación interna e intransferible. Y esto conecta con su idea más tardía de la filosofía como terapia, ¿verdad? Eso de querer mostrarle a la mosca la salida de la botella cazamoscas, como si la filosofía sirviera para deshacer los nudos mentales que nos crea el propio lenguaje cuando lo usamos mal. Exactamente. Ver la filosofía como una forma de disolver confusiones conceptuales que surgen de malinterpretar la lógica de nuestro lenguaje. Y esta visión del lenguaje como una actividad social situada, pues ha tenido bastante eco, fíjate. Su énfasis en las reglas, el contexto, el uso, influyó en gente como Alan Turing, uno de los padres de la computación. ¿En serio? Turing. Sí, porque se enfrentaban a problemas parecidos. ¿Cómo puede una máquina seguir reglas, procesar símbolos con sentido? Las ideas de Wittgenstein sobre seguir una regla eran pertinentes, y hoy sigue siendo relevante en inteligencia artificial, claro. Y también ofrece herramientas para las ciencias sociales, para entender distintas culturas o prácticas sin reducirlas a una sola lógica, sino viendo sus propios juegos de lenguaje, sus formas de vida. Suena muy útil, pero ¿esta idea de juegos de lenguaje y formas de vida no tiene sus problemas? Me refiero a que si cada forma de vida tiene sus propias reglas, sus propios significados, ¿no nos lleva a un relativismo un poco extremo? O sea, ¿cómo podemos criticar, por ejemplo, una práctica de otra cultura o incluso una nuestra, si se justifica diciendo es que es parte de nuestro juego, de nuestra forma de vida? Sí, esa es una de las críticas importantes que se le han hecho, es verdad. Algunos filósofos señalan ese peligro de relativismo, o que los conceptos mismos de juego de lenguaje y forma de vida son un poco vagos, difíciles de delimitar. No te da un criterio universal externo para juzgar entre diferentes juegos o formas de vida. Y eso para algunos es un problema serio. Entendido. Entonces, para ir resumiendo este viaje por Wittgenstein, pasamos de un lenguaje como espejo lógico del mundo a un lenguaje como una caja de herramientas, donde el significado lo da el uso social, el contexto. Y la filosofía, en ambas etapas, pero de formas distintas, como una actividad clarificadora, para deshacer nudos lingüísticos. Eso es. Yo creo que su gran legado es esa insistencia en la conexión profunda entre cómo hablamos, cómo pensamos y cómo vivimos juntos. Cómo nuestras prácticas sociales están tejidas con nuestro lenguaje. Nos obliga a mirar de forma crítica nuestro propio discurso, cómo entendemos el mundo y cómo justificamos lo que decimos saber. Y eso va mucho más allá de la filosofía académica, ¿no? Totalmente. Y nos deja pensando, a ver, si el significado, las reglas, dependen tanto de estas formas de vida que compartimos, ¿qué herramientas reales tenemos para cuestionar o cambiar las convenciones más profundas de nuestra propia sociedad? O para entender de verdad las de otras culturas sin acabar imponiendo las nuestras o cayendo en un todo vale. Ahí lo dejamos, para seguir dándole vueltas. Hasta el próximo Deep Dive.